Bárbara era una especie de líder religiosa que identificó en Clara, una de sus feligresas, que había empezado a sentir resentimiento por sus hijos. Le sugirió a la madre adoptiva que construyeran una jaula para encerrar a los pequeños. Clara, quien no solo estaba cegada por el odio, sino por las ideas de Bárbara, encontró aquella idea una brillantez absoluta. Caterina, quien apoyaba a su hermana Clara de manera incondicional, también apoyó la noción. Fue así como las hermanas Maureova, Clara y su hermana contrataron a un hombre quien les construyó una jaula en el sótano. Una vez terminada la construcción, encerraron a Jakub y Ondrej. Los niños pasaron meses enteros enjaulados. Durante todo ese tiempo permanecieron sin ropa. Al principio apenas recibían comida y tenían que vivir entre sus propias heces. A diario eran bañados con baldados de agua fría que más que una ayuda era una tortura. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Ade Espinosa, que me escribió: que la vida te dé todo lo bueno que te mereces. Saludos desde Texas, USA. Muchas gracias por tu apoyo, mi leyenda. Me enorgullece mucho que veas mi contenido. Te deseo lo mejor en tus proyectos y a tu vida general, que tu familia goce de buena salud. Te envío un gran abrazo y cuídate mucho. También quiero agradecer a Vanessa Lozano, que me escribió: gracias, un abrazo enorme desde España, sigue adelante, un abrazo cósmico. Mil gracias por tus hermosas palabras, las agradezco. Espero que la vida te retribuya tu gran cariño. Te envío un beso y un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el momento más frustrante de tu vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Clara Maureova nació en 1975 en la ciudad de Kurim, que antes pertenecía a la antigua Checoslovaquia y hoy en día hace parte de República Checa. Desde su más tierna infancia, los padres de Clara notaron que el comportamiento de su hija era bastante diferente al de otros niños. La pequeña era bastante más retraída que otros pequeños, se mostraba esquiva con otras personas y era muy introvertida. Alertados por este extraño patrón de comportamiento, sus padres decidieron visitar a un psicólogo, quien les confirmó que su pequeña hija tenía indicios de esquizofrenia. Este fue un duro golpe para los padres de la pequeña, pues eso significaba adaptarse a una forma de crianza muy diferente. Pocos años más tarde nacería la hermana de Clara, Caterina. La más chiquilla de las hermanas también desarrollaría síntomas de esquizofrenia a una edad muy temprana. Esta enfermedad que ambas padecían desde luego condicionó la crianza de sus pequeños, pues sus figuras paternas les dedicaban cuidados excesivos y las sobreprotegían para que nada malo les sucediera. A pesar de ello, la familia logró salir avante. Pese a su condición de salud mental, las dos niñas crecieron sanas y fuertes. Para gusto de sus padres, las niñas también eran muy unidas, casi uña y mugre. No eran solo amigas, sino que se consideraban a sí mismas mejores amigas. Aunque los padres de las pequeñas no lo notaron, las cosas en realidad no iban del todo bien, y es que cuando Clara era todavía pequeña, influenciada por las creencias religiosas y su condición mental, había empezado a creer que ella era la elegida de Dios para cumplir una misión que le sería develada en el momento preciso, puesto que Clara y Caterina eran tan cercanas y padecían de la misma condición. La más pequeña también adoptó las creencias de su hermana y juntas fantaseaban con la misión que algún día tendrían que cumplir. Durante la infancia de las dos pequeñas, ambas habían sido muy herméticas y prácticamente se habían encerrado en un mundo ideal que ambas habían construido. Este mundo fantástico era habitado por ellas y sus ilusiones religiosas y redentoras, aunque en realidad nunca abandonaron este mundo idílico. A medida que fueron creciendo sus vidas, empezaron a tomar un curso más normal y se abrieron a otras personas. Cuando superaron la infancia y se adentraron en la adolescencia, las dos chicas eran vistas como personas totalmente normales, un poco fantasiosas y obstinadas con sus creencias religiosas, pero nada en realidad extraño. La vida de ambas siguió un curso sin sobresaltos. En casa eran mimadas por sus padres y en lo escolar nunca tuvieron mayores problemas.
Clara se licenció en pedagogía infantil y luego de graduarse conoció a un hombre bastante mayor a ella con quien se casó. La vida matrimonial durante los primeros años le hizo mucho bien, pues se sentía amada y creía que su vida era una especie de feliz sueño. Tras su matrimonio tuvo 2 hijos, Jakub y Ondrej. Los primeros años de convivencia matrimonial estuvieron llenos de alegría, no obstante. Después de tener a sus 2 hijos, Clara empezó a mostrar una faceta desconocida para su esposo. Ella era una mujer un poco celosa, manipuladora y en muchos casos totalmente ensimismada. Los problemas en el hogar se hicieron pan de cada día hasta que el esposo de Clara se cansó de esto y decidió separarse de ella. Tras su separación, Clara mostró entereza y trató de asumir la ausencia de su pareja con fortaleza. En realidad, más que por sí misma, lo hacía por sus 2 hijos. Ella quería brindarles lo mejor, eran los soles que iluminaban su vida y quería darles todas las posibilidades para que su brillo creciera cada vez más. No obstante, el impulso le duró poco, pues ante la ausencia de su pareja y la de sus hijos que pasaban largos periodos de tiempo en el colegio, Clara cayó en una profunda depresión, se sentía abandonada por todo el mundo y las fuerzas que antes había sentido se habían desvanecido por completo. Para tratar de remediar un poco aquella situación, Clara se comunicó con su hermana y mejor amiga Caterina. Ya le pidió que se mudara a vivir con ella. Caterina aceptó de inmediato y empezó a vivir con su hermana. La compañía de Caterina fue revitalizadora para Clara, quien de a poco empezó a salir de la profunda depresión que la aquejaba. Caterina también era una buena tía y se mostraba atenta con sus sobrinos, los mimaba y los quería. Su llegada al hogar de su casa tuvo un efecto sosegador para todos los integrantes de la familia. Nada ni nadie podía vaticinar la desgracia que estaba por ocurrir. Clara y Caterina llevaban un tiempo viviendo juntas. La mayor de las hermanas había logrado salir de su depresión y ahora se mostraba mucho más tranquila y había retomado las riendas de su vida. Un día en el que Clara tuvo que movilizarse hasta la universidad en la que había estudiado, se cruzó con una pequeña que se identificó como Bárbara. La niña le dijo que tenía 13 años y que había acabado de huir de un centro de menores porque la maltrataban continuamente. La pequeña identificó en Clara a una mujer sensible y le dijo que no tenía ningún lugar al cual ir. Los días que siguieron, Clara continuó frecuentando la universidad para seguir encontrándose con Bárbara y así poder brindarle alguna ayuda económica para su subsistencia. Con cada encuentro, Clara sentía más cariño por la desamparada chica, quien se había ganado su confianza y la había conmovido con su historia. Clara se la presentó a Caterina y ambas decidieron que era una buena idea llevarse a la niña a casa. Al cabo de un tiempo, las 2 hermanas la adoptaron legalmente, aunque en un inicio estaban un poco asustadas por la adaptación de la pequeña a su nuevo hogar. Esta en realidad ocurrió de forma muy natural. La niña, a los pocos días de haber llegado a casa, ya hacía parte de la familia y se llevaba muy bien con todos los integrantes. La pequeña era casi como un sol. ¿Quién podría desconfiar de ese angelical rostro y de esa sonrisa inocente y llena de vivacidad? Ciertamente las hermanas Maureova no lo hicieron. Al poco tiempo de haber llegado a su nuevo hogar, Bárbara convenció a sus 2 madres adoptivas para que empezaran a profesar la misma religión de la que ella hacía parte. Las 2 mujeres, conmovidas por aquel tierno gesto, aceptaron de buen agrado y al cabo de poco tiempo empezaron a asistir con frecuencia a las liturgias del movimiento del Grial. El movimiento del Grial es una agrupación religiosa que profesan las enseñanzas de la obra en la luz de la verdad. Mensaje del Grial de Ad-Rushin. Esta religión promete vías para el autoconocimiento y por medio de este acercarse a la verdad divina y a Dios. Esta religión está presente en múltiples países a lo largo de todo el mundo y tiene multitud de creyentes. No obstante, Bárbara llevó a las hermanas Maureova a una secta dentro de este movimiento dirigida por un hombre que se hacía llamar a sí mismo como el Doctor.
La influencia del sujeto en las hermanas Maureova fue enorme. Para desgracia de ellas, el doctor era un hombre con una visión bastante distorsionada de la realidad y sus supuestas creencias lo habían tornado en un hombre sádico y violento. Este sujeto con delirios de Mesías influenciaba a sus feligreses para que llevaran a cabo actos de violencia, de masoquismo, de promiscuidad e incluso de canibalismo. Según el doctor, el mundo ya tenía suficiente de privaciones y la mejor manera de acercarse a la verdad y a Dios era transgrediendo todas las normas y convenciones sociales. El verdadero autoconocimiento solo se lograba a través del conocimiento más amplio del mundo, aunque eso implicara violentar y cometer delitos. Como mencionamos desde el principio, las dos hermanas Maureova habían estado fuertemente influenciadas desde su infancia por delirios religiosos. Eran personas bastante maleables y toda aquella cantidad de incoherencias produjo en ellas un fuerte impacto. Las dos mujeres empezaron a creer que aquellas enseñanzas del doctor tenían sentido y poco a poco habían empezado a adoptarlas como parte de su verdad. Entre tanto, Bárbara se había vuelto para ellas su centro de atención. La pequeña era bastante mimada y exigía de sus cuidadoras mucha atención. Tan consentida se volvió la pequeña que empezó a sentir celos de Jakub y de Ondrej. Bárbara empezó a decirles a sus dos cuidadoras que los niños la agredían y la molestaban. Incluso empezó a elaborar planes complejos para inculpar a los dos chicos. De a poco Bárbara empezó a lograr que las hermanas Maureova empezaran a sentir animadversión por Jakub y Ondrej. Al principio los castigos para los niños eran sutiles o bastaban con un pequeño regaño. Sin embargo, Bárbara empezó a detectar una cosa, y es que Clara todavía tenía emociones encontradas respecto a su separación, y fue algo que usó a su favor. En adelante, la inocente chiquilla empezó a manipular a su madre adoptiva y empezó a convencerla de que los dos niños eran los verdaderos culpables de que su esposo la hubiera abandonado. Además, Bárbara le recordaba a Clara el parecido que tenían los niños con el padre. Para la endeble y trastornada mente de Clara, sus hijos tenían el rostro del abandono que había sufrido. La mujer empezó a detestar a sus propios hijos y por ello los castigaba de formas severas. Bárbara identificó que Clara en verdad había empezado a sentir resentimiento por sus hijos y no desaprovechó esa oportunidad. Le sugirió a su madre adoptiva que construyeran una jaula para encerrar a los dos pequeños demonios. Clara, quien no solo estaba cegada por el odio, sino por las ideas de Bárbara y del doctor, encontró aquella idea muy original y viable. Caterina, quien apoyaba a su hermana de manera incondicional, también apoyó la noción. Fue así como las hermanas Maureova contrataron a un hombre quien les construyó una jaula en el sótano. Una vez terminada la construcción, las dos mujeres y la niña encerraron a Jakub y Ondrej. Los niños pasaron meses enteros enjaulados. Durante todo ese tiempo permanecieron desnudos. Al principio apenas recibían comida y tenían que vivir entre sus heces. A diario eran bañados con baldados de agua fría que, más que una ayuda, era una tortura. Durante aquellos meses, las Maureova y la propia Bárbara torturaron a los pequeños de distintas formas: pellizcos, quemones con cigarrillos, golpes, insultos, días sin comida y sin bebida, azotes y amordazamiento. Todo este amplio repertorio de torturas fue sugerido por el doctor, quien de a poco también empezó a participar de las torturas e invitaba a otros miembros de la secta a participar en ellas. Habían días en el que a la casa de las Maureova entraban múltiples personas, todas ellas con el objetivo de torturar a los dos pequeños, quienes incluso llegaron a sufrir abusos íntimos por parte de los santos feligreses. Pero la escala de violencia todavía tenía espacio por escalar. Bárbara sugirió la idea de empezar a engordar a los niños para empezar a comerlos. Clara y Caterina, que a ese punto ya habitaban en una dimensión distinta, totalmente enajenadas y casi inconscientes de lo que hacían, encontraron la idea como maravillosa. Así empezaron a darle dulces a los niños para hacerlos
hacerlos engordar. Una vez las mujeres consideraban que estaban con el peso adecuado, descendían hasta el sótano, cortaban una parte del cuerpo de los niños y delante de ellos la consumían. Este ritual de tortura se repitió casi a diario durante un año. Las mujeres cortaban partes de los brazos, piernas o tórax de los niños. Para llevar todo esto a cabo, los amordazaban para que nadie pudiera escuchar sus gritos. Por si fuera poco, Bárbara también sugirió que grabaran las torturas. De esa forma podría hacer partícipes a otros miembros de la secta. Las Maureova compraron una cámara y la instalaron en el sótano para de esa forma tener vigilados a los pequeños y también poder retransmitir las vejaciones que sufrían los niños a otros miembros de esta especie de secta satánica. El infierno para Jakub y Ondrej acabó el 10 de mayo de 2007 y fue gracias a las cámaras que las Maureova habían instalado. Por esa época, un vecino de la región instaló una cámara para mantener vigilado a su bebé de pocos meses. Una interferencia en la señal de la cámara hizo que en su monitor se reflejaran las imágenes que capturaba la cámara ubicada en el sótano de las Maureova. Justamente cuando el hombre empezó a recibir la señal, vio a las dos mujeres golpeando y torturando a los dos niños. De inmediato el hombre, quien reconoció a sus vecinas, se comunicó con las autoridades y al cabo de un rato hicieron presencia en el lugar. La policía entró a la casa, aprisionó a las dos mujeres y en el sótano descubrieron el macabro secreto. Allí en medio de la jaula encontraron a los dos niños con quemaduras, moretones y partes de la piel carcomidas casi hasta los huesos. El lugar olía fatal por la mezcla de las heces, la sangre y otras sustancias segregadas por el cuerpo de los niños. Uno de los niños estaba desmayado y en condiciones de salud bastante delicadas. En el sótano la policía también encontró a Bárbara, quien se identificó como Anika. La niña sostenía un peluche entre sus manos y le dijo a la policía que había sido adoptada por Clara y que había vivido un infierno con aquella familia, pues supuestamente ella también había sido torturada. Las autoridades la llevaron afuera y en un despiste la niña desapareció. Puede que a lo largo de este relato hayas encontrado algo inquietante: la actitud de Bárbara. ¿Cómo una niña de tan solo 13 años podía haber manipulado a dos mujeres? ¿Cómo una niña podía tener una mente tan macabra? La respuesta es que Bárbara en realidad no era una niña, sino una mujer de 32 años de edad que padecía hipopituitarismo, una condición que la hacía parecer una niña. Bárbara Sklova se aprovechó de su apariencia para manipular y dominar a las hermanas Maureova y llevar a cabo sus sueños más retorcidos y los de su secta, y para eso fingía ser una líder espiritual de alguna forma. Tras escapar de las autoridades, quienes tampoco sospecharon de ella, la mujer escapó a Noruega, donde engordó, se hizo pasar por un niño huérfano y fue adoptada por una pareja de noruegos. Adam, como se hacía llamar en el país nórdico, recibió el entero apoyo de sus padres adoptivos, quienes la inscribieron en un colegio para superdotados, pues el niño se mostraba brillante. Sin embargo, las autoridades checas lograron ubicarlo luego de unos meses y finalmente fue extraditada. Jakub y Ondrej sobrevivieron luego de ser llevados al hospital. La custodia quedó a cargo de sus abuelos paternos, aunque los traumas que sufrieron no los olvidarán nunca. Una de las partes más increíbles de este caso viene ahora. Por la condición psicológica de Clara y Caterina y por la manipulación que sufrieron a manos de Bárbara, recibieron sentencias incipientes. Clara fue condenada a 9 años de prisión, Caterina a 10, y por increíble que parezca, Bárbara no pasó tiempo en prisión, sino que fue trasladada a un psiquiátrico del cual salió en 2011 por buen comportamiento. A día de hoy se desconoce su paradero, pero es posible que siga por ahí engañando y manipulando a la gente. Otros 3 miembros de la secta relacionados con las torturas de los niños recibieron sentencias de solo 5 años. Queda la sensación que las vejaciones sufridas por Jakub y Ondrej quedaron casi impunes, pues la huella de lo sufrido los perseguirá a ellos durante toda la vida, mientras que todos los culpables de las infames torturas a día de hoy gozan de libertad. Y antes de irme quisiera extender unos pequeños comentarios. Lo primero es que no pude identificar en los archivos de investigación
¿Cómo lograban para que los niños pues lograran sobrevivir finalmente a este tipo de tortura sin desangrarse? Por lo tanto, podría llegar a presumir, pero insisto, no es de manera oficial esta información que voy a extender, de que de alguna manera sabían de conocimientos de enfermería, tal vez de primeros auxilios para lograr tapar heridas, para lograr generar de alguna manera el taponamiento de las heridas que les ocasionaban a los niños para que no se desangraran. Creo que esa parte, si bien no está en ningún archivo de investigación, tal vez uno debería como llegar a suponerla, porque finalmente los dos hijos sobrevivieron y tuvieron una tortura increíble. Por lo tanto, cuesta creer que de alguna manera hayan sobrevivido. Tal vez las mismas personas, o sea, es decir, Clara y su hermana, sabían de algo de medicina y lograban de alguna manera poder tratar sus heridas, incluso para que no se infecten, porque es que una herida infectada tiene más posibilidad de acabar con la vida de un niño, ¿sabes? O sea, es decir, la infección se puede volver más grande, puede llegar a la sangre directamente por algún torrente sanguíneo y ahí sí no hay nada que hacer. Pero bueno, ya quitando ese comentario de lado, solamente quiero extender un último comentario, y es: independientemente de cuál sea tu creencia religiosa, me gustaría que dedicaras unas palabras para las memorias de tantos niños que lamentablemente han fallecido a través de torturas. Porque, aunque cuesta creerlo, son bastantes, y de alguna manera yo solamente deseo paz para ellos. Exista o no otra vida, exista una manera de trascender el alma, lo que sea que haya después, que yo no lo puedo asegurar y no es mi trabajo en este canal. No pretendo extender creencias, lo único que quiero decir es que deseo mucha paz para las personas que se fueron de este mundo de manera trágica, entre niños, mujeres, adultos y ancianos. Es lo único que quisiera que hicieran todos ustedes. Me llenaría el alma bastante y ya. Ahora bien, si te gustó la investigación de este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. También recuerda seguirme en mis páginas de Facebook, que estoy como Test Misterios y Test Misterios 2. Acá tienes un video ilustrativo, así que allá te espero para que sigas disfrutando de mi contenido. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.